El investigador con el seudónimo Val Valerian, en su libro Matrix 2, dio la información siguiente sobre los grises. A lo largo de los últimos años, los investigadores han desenterrado muchas pruebas. Los Estados Unidos hicieron uno o más acuerdos con una especie descrita como los grises altos y ha acordado no interferir con los planes operacionales extraterrestres en el comercio para la tecnología. Acuerdos celebrados en el año 1934, 1964 y 1972. Los grises altos utilizan clones más pequeños para realizar trabajos de secuestro y examen. Esos son estos grises, los abducidos ven la mayor parte del tiempo. Los clones grises también están realizando trabajos biológicos que requieren la terminación de varias especies en la superficie de la Tierra, que no están gobernadas ni protegidos por el tratado celebrado con el gobierno de los Estados Unidos. Las instalaciones subterráneas son las únicas zonas soberanas. Los productos biológicos se recolectan para otros trabajos genéticos que incluyen clonación, enriquecimiento del ADN y cruzamiento con seres humanos. Los investigadores recordarán que el ovni que se estrelló en 1947 en Roswell, Nuevo México, tenía varias especies de reptilianos y grises a bordo, así como las partes de cuerpos y vestimentas de varios oficiales del ejército y la Fuerza Aérea. Los clones grises están secuestrando humanos, sobre todo mujeres, tanto temporal como permanentemente, y utilizándolas con el fin de producir una nueva especie híbrida que no tienen las debilidades genéticas inherentes de la especie gris. Las investigaciones indican que este mestizaje es algo exitoso y que algunas de las especies alienígenas que han sido vistas por los humanos son un resultado directo del éxito de este programa. La especie gris en general es más del orden de una sociedad espacial basada en la electrónica, con una memoria social común compleja que les permite funcionar colectivamente como áreas de mente colmena. Los grupos de grises se controlan desde una fuente central, siendo por lo general uno de los grises altos un humanoide rubio u otra especie dominante. Los grises también mantienen la tecnología para crear clones e implantar memorias de otra fuente en los clones. La tecnología de implantación, una marca registrada de las especies basadas en Orión, es utilizada rutinariamente como método de control social. Estados Unidos, específicamente agencias como la CIA y la NSA, han desarrollado una tecnología paralela que es un resultado directo de cooperación e interacción con organismos biológicos extraterrestres. Todos estos métodos de control se basan en la dominación y es contraproducente para la evolución de los seres individuales. Para los grises, la principal motivación para el trabajo genético con humanos es la supervivencia de la especie gris, que está genéticamente dañada. Algunas especies, como los Sesani, afirman que son el resultado de genéticas híbridas que se están realizando en este momento. Estamos viendo muchas especies híbridas, así como especies en diferentes etapas de su propia evolución. La especie gris no se basa en la individualización y en ser una entidad individual. Para las entidades que mantienen una mentalidad de grupo complejo de memoria social, mente colmena, la individualización parece causar un gran trato de pérdida de energía aleatoria. Al principio estaban fascinados tanto con la individualidad humana y el espectro emocional humano, que perciben pero aparentemente no comprenden lo que significa. Entienden el concepto de vinculación, pero solo intelectualmente en términos de vinculación entre la madre humana y el óvulo fuente y un hijo cruzado alienígena, un híbrido, que servirá para contribuir a la supervivencia del híbrido. Reconocen la necesidad de ella en el niño en términos de supervivencia. Los objetivos de las especies parecen estar fundadas en un rígido orden social basado en la supervivencia, donde la religión es la ciencia. Su estructura social está orientada en la obediencia y el deber. Sus conceptos militares se agrupan en torno a la conquista, colonización y dominación a través de programas encubiertos de control mental. La forma en que los grises parecen ubicarse sujetos para su trabajo es más o menos el resultado de sus esfuerzos para encontrar entidades humanas que vibren en resonancia o un armónico de los mismos, o su complejo vibracional. Uno de los aspectos humanos que promueve esta resonancia es el miedo, que casi equivale a un permiso desde el punto de vista de los grises. Se ha hecho evidente que los abducidos también están siendo entrenados en equipos alienígenas para algún tiempo futuro. Muy a menudo los bloqueos de memoria están ligados con el instinto de supervivencia del ser humano, lo que hace que el bloqueo sea extremadamente difícil de penetrar.
La especie gris puede tolerar radiactividad a niveles que los humanos no pueden soportar. La razón aparente, ya que esto implica la exposición de las especies a un intercambio nuclear en un pasado lejano que promovió la degradación de su estructura física. Este aspecto se nota en términos de donde se encuentran los grises frecuentemente en los Estados Unidos, especialmente las bases de apoyo que son cerca de instalaciones nucleares, almacenamiento de residuos, etc. Mutilaciones de animales también son más altas en estas áreas. Por alguna razón, los grises son sensibles a los materiales con un giro en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando uno de los grises muere, su implante sirve como un dispositivo de enfoque para la recuperación del cuerpo. Ha habido varios casos en los que los grises han muerto delante de los testigos y los cuerpos han sido transportados. Su religión, por así decirlo, es la ciencia, físicos, espirituales y sociológicos en términos de planetas que invaden y dominan, como han dominado la Tierra durante miles de años. Su juego básico parece ser usar anulación y dominación para controlar a los líderes de varias civilizaciones. Lo logran sacando líderes y reemplazándolos con entidades que pueden controlar. Este planeta es algo único en el sentido de que tiene un amplio espectro de entidades que existen en muchos diferentes niveles de densidad. Los extraterrestres que tienen una motivación para conquistar un planeta como la Tierra localizan seres que vibran en resonancia con su frecuencia vibracional, que es negativa a nivel de espiritualidad. Las personas en las que influyen los grises son comúnmente las élites o elegidos. La función de los humanos de las élites es diezmar porciones de población humana de modo que el resto se pueda controlar fácilmente. Muchos individuos han visto laboratorios de cría, tanto bajo tierra y en naves espaciales. En esos laboratorios los fetos grises pueden ser vistos. Estos fetos tienen cabezas que están fuera de proporción con su cuerpo en comparación con los seres humanos. Es interesante notar que las cabezas humanas se están haciendo más grandes a medida que servicios de salud y otros centros permiten un mayor desarrollo fetal a una edad más temprana. Cada vez más nacimientos requieren cesárea. Por lo general, las cabezas tienden a ser demasiado grandes para el nacimiento. En el futuro, los humanos ya no serán capaces de dar a luz de la manera natural. Las cabezas de los fetos serán demasiado grandes para el canal de parto. El equipo se parece mucho al equipo de úteros artificiales utilizados por los grises. Avanzar hacia una situación de útero artificial evitaría los problemas y limitaciones que se plantean al desarrollo del cerebro en una matriz. También abre la puerta a la selección artificial y a la ingeniería genética, que se está llevando a cabo ahora en la estela del genoma humano de investigación y toma de muestras de líquido amniótico para determinar si el feto está enfermo o malformado. Un feto gris y un feto humano tienen el mismo aspecto. Es bastante seguro que los cerebros y los cráneos evolucionen hacia un mayor tamaño. ¿Cuál es la verdadera relación con los humanoides reptilianos que se sabe que son dominantes sobre ellos? ¿Cómo explicamos el hecho de que los grises están involucrados en el almacenamiento de seres humanos, incluyendo niños, para su uso como fuente de alimento para las especies reptilianas? ¿Cómo explicamos la aparente destrucción de las formas de vida y la mentalidad de servicio a sí mismo? ¿Es solo una cuestión de percepción del lado humano? La producción de organismos híbridos implica un proceso mediante el cual se pasa por alto el desarrollo físico y se alcanza la madurez en el estado fetal. Este proceso es conocido en la genética actual y produce saltos de diferencia estructural. Se puede utilizar el mismo método básico de codificación genética y cambiar la velocidad a la que el gen funciona, con el fin de lograr una amplia variación en las formas de vida. Otros alienígenas de apariencia humana con tecnología avanzada podrían haber tomado un feto de simio y hacer cambios estructurales a su imagen y semejanza con el fin de producir el Homo sapiens original, que ha sido alterado muchas veces desde entonces. Los grises trabajan para los grises altos, que trabajan bajo la influencia de una especie reptiliana. Ellos han sido referidos por muchos como mercenarios. No hay duda que hay diferentes grupos de especies relacionadas con diferentes motivos y mentalidades. Los grises estarían trabajando para el humanoide nórdico, una especie que hizo el esfuerzo original de producir al ser humano.